el PLD. Veo que Freddy Sandoval puede quedarse a partir de, y Luisín también, a partir de la lectura que hace Joana de la palabra diaria. Mándele un fax y dígale la situación del país para que se quede unos días más por allá. Freddy, Luisín y Oscar, que están fuera del país, han obrado inteligentemente. Abrieron gas. Abrieron gas antes de que esto se complique. Yo quisiera irme, pero no me es tan fácil, no me es tan fácil. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que ha estado aconteciendo en los alrededores del Congreso de la República. La verdad es que se ha dado por allí un movimiento inusitado de tropas militares y policiales, fundamentalmente policiales. Ayer, bueno, fíjense, eso el padre Lorenzo, que lo habíamos comentado ayer. Fidel Lorenzo. Fidel Lorenzo tenía, el reverendo Lorenzo. Fidel Lorenzo, que es de una entidad evangélica, habíamos dicho ayer que estaba proyectada esa jornada, y ayer fue con ese paño negro bastante extenso, apoyando la no reforma a la Constitución de la República. Se sumó al grupo de ciudadanos que han ido a la sede del Congreso. Ha estado Socorro Monegro, la colega periodista esposa de Juan Ubiere, que ha estado allí diciéndole cualquier tipo de improperios al presidente de la República y expresando su opinión sobre la necesidad de que no se reforme la Constitución de la República. Juan Ubiere se ha integrado también a la jornada contra la modificación de la Constitución. Ayer tuve la oportunidad de pasar por la zona, pasé por entre la Suprema y el Congreso, después por la parte sur del edificio que acoge las cámaras donde funciona el Congreso, y pude ver que no había dificultad para la circulación de vehículos. Claro, no era tan fácil, no era tan fluido, porque había allí habían colocado unas vallas para impedir la circulación rápida, y entonces había que hacerlo con cierto cuidado. Pero vi algo que lo que la gente no repara mucho, y es lo siguiente. En el momento en que pasaba, antes de que entremos a analizar todas las cosas que han originado esto, o que sigamos en esa dirección, ayer vi, repito, algo que la gente no observa mucho, en lo que la gente no se fija. Me tocó pasar por ahí a una hora en que era el tiempo de la comida. Y usted se imagina donde tienen que comer un grupo de más de 2.000 agentes. Vi sacando fardo de botellitas de agua, sacando comida en envase plástico. Me puse a pensar en un momento que me imagino que el gobierno tiene que estar gastando millones de pesos, claro, millones de pesos, solo dándole comida a los efectivos policiales y militares que participan en eso. Cuando se hacen esas compras de esa comida y de esa agua, siempre cuando hay compra algo queda. Yo me imagino que no para todo el mundo ha sido malo esta cosa. Alguien se está ganando alguito. Alguien se está ganando alguito. El que compra, que da una comisión, y el que vende también. Porque esas aguas que se estaban distribuyendo y esos fardos de agua, esa cantidad de comida, no estaban previstas para ser vendidas, a menos que no se diera eso. Entonces, y qué bueno que alguien se está ganando algo, ¿no? No, y que no hay fecha. Cuando vi bajando de esos camiones todas esas cosas, yo me quedé mirando y digo, Dios mío, pero es verdad que hay cosas que uno no puede analizar, porque usted no la ve. Pero fíjense lo que está pasando aquí. La demanda inusitada de alimentos, de agua, para podérselo llevar a esa cantidad de hombres y mujeres que estaban prestando servicio allí. De hecho, me llamó la atención un dato adicional, y es que se ha informado el número de agentes que hay allí, cosa que no se estila. El grupo es de 2.300 personas. La información que se ha dado, yo no sé si hay tanto, ¿verdad? Pero lo digo porque se habló de 1.600 de uno y 700 de otro, entre agentes policiales y militares. Entonces estamos hablando de un grupo de 2.300 efectivos que han sido o que fueron apostados para cuidar las instalaciones del Congreso y la seguridad de los congresistas. Ayer hay un planteamiento que se ha reiterado
Antes de ayer se retiraron los diputados entendiendo que no podían sesionar en la Cámara de Diputados, los diputados de Leonel Fernández fundamentalmente y algunos del PRM en principio. 93 en total. Exactamente, se retiraron antes de ayer entendiendo que no era posible trabajar en la Cámara de Diputados con ese ambiente que se había creado. Ayer entonces lo hizo en el Senado de la República la bancada del PRM, que tiene allí al diputado José Ignacio Paliza, que es tiene dos senadores, tiene a José Ignacio Paliza y tiene a Zorrilla. Entonces José Ignacio Paliza es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, pues ayer conminaba a la presidencia del Senado de la República a gestionar la desmilitarización del área para que ellos puedan trabajar en tranquilidad y con normalidad. Y reiteraron su oposición a la reforma de la Constitución de la República. Eso pasó ayer en el Congreso. Y además decía Reinaldo ayer que no había fecha para retirar los agentes del área del Congreso Nacional. ¿Que no había? No había fecha, o sea, le estaban pidiendo, por eso fue que se fueron los simpatizantes de Leonel, la línea leonelista del Congreso, porque ellos pedían que se retiraran los militares que habían en el Congreso, los agentes policiales, porque son tanto militares como policías. Entonces decía Reinaldo que no se arrepentía porque él había denunciado el pasado lunes, cuando el asunto de la carpa de Johnny Ventura, que querían asaltar el Congreso Nacional y que por eso autorizó todo este tipo de seguridad frente al Congreso y que no hay fecha para retirarlo. Esa es la información que trasciende en cuanto a este tema, publicada ayer por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Bueno, y yo le digo una cosa, es entendible que no haya fecha para retirar la seguridad del Congreso de la República por una razón sencilla y elemental. Si las circunstancias que han obligado a militarizar o a rodear de policía el Congreso de la República no han cambiado, pues es evidente que hay que mantenerlo ahí. Es evidente que la autoridad, todo lo quien ha solicitado, por ejemplo, el administrador o los administradores de ese edificio donde opera el Senado y la Cámara de Diputados son dos: el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, si esas dos personas han solicitado, como ellos mismos dicen, protección, entonces usted ha de suponer que el gobierno, el Ejecutivo, no debe hacerse de la vista gorda frente a lo que ellos han solicitado. Ellos solicitaron protección, le han mandado protección. Si ellos, como administradores de ese espacio físico, como garante del trabajo de las cámaras, permiten que se le arme un desorden, que le armen un caos, que ocupen el Congreso de la República, que no se pueda sesionar, pues también ellos, por falta de previsión, ellos tienen que responder por no asumir una responsabilidad que le correspondía. Usted me dirá, ¿y yo quiero ver el Congreso así? No, es una vergüenza. Claro. Yo pasé ayer por ahí y la verdad es que me da pena y vergüenza que el Congreso de la República tenga que estar rodeado, custodiado por efectivos policiales y militares. Yo creo que es una imagen muy mala la que está dando República Dominicana. Creo que no nos conviene proyectar esa imagen en el mundo, un país que luce un país troglodita. Es lo que aparentamos. Pero también entiendo la otra parte. Hay una obligación con el orden, hay una obligación con cuidar una instalación del Estado, una instalación donde opera el primer poder del Estado, que se siente asediado, se siente amenazado por un tema que genera pasión y controversia, que es el tema de la modificación a la Constitución para hacer posible la reelección del presidente. Ayer había la información de que sería ayer, pero si yo digo, esto es una cosa, la gente tiene que hacerse una idea de lo que es como un gotero de miel de abeja. Y entonces usted no sabe si la gota cae, ¿verdad? Un suero de miel de abeja. Un suero. O si la gota cae, o la gota no cae porque es muy espesa la miel. O si cae dura 5 días. Yo de verdad que veo que cada hora que pasa se hace más complicada la posibilidad de que el proyecto llegue al Congreso. Parece que el proyecto salió de algún lado. No sé si salió de Palacio, no sé si salió del comando de campaña del presidente Medina, no sé si salió, no sé de dónde va a salir, pero de donde el proyecto salió para llegar al Senado, que es por donde dice que se va a presentar, parece que extravió el camino. Extravió el camino y no ha encontrado la manera de llegar. Quizás los guardias y los policías que están en el Congreso
han hecho difícil la llegada, el acceso del proyecto, lo han torpedeado sin querer. Ah, bueno, entonces Pero el proyecto llegaría por el Senado, Dani. la versión que se conoce es que hay la intención de que el proyecto se presente por el Senado de la República, lo van a presentar congresistas, senadores que no tienen responsabilidad directa con el Partido de la Liberación Dominicana. Se ha hablado de la posibilidad de que lo presente Pedro Alegría y Josecito Jacín. En algún momento se dijo que lo presentaría también Amable Aristi Castro, que apoyaría el proyecto. Luego que ha surgido un tema con Amable Aristi Castro y la provincia de Altagracia, que aparentemente la comunidad peledeísta de la provincia de Altagracia no quiere que se repita el acuerdo con Amable Aristi Castro, y entonces para Aristi Castro presentarlo y aprobarlo y apoyarlo tendría que garantizarse la senaduría, después que hay un tema con la candidatura a la alcaldía por el municipio de la provincia, que es Karina Aristi la alcaldesa, pero que entonces una pariente de una gente cercana al presidente quiere la posición y quiere ser candidata. Todo ese tipo de especulación, ese mar de especulación que usted a veces dice, pero ¿lo creo o no lo creo? Todo ese mar de especulación se ha tejido frente a esto, y entonces el proyecto finalmente no ha llegado. Reinaldo Párez Pérez decía, perdón, Johanna, decía, y creo que es la primera vez que Reinaldo Párez Pérez, que es el secretario general del PLD, habla en esos términos, que si el proyecto se presenta y la mayoría lo aprueba, eso es la democracia, con lo que me da a entender a mí que en el PLD hay un sector, el sector del presidente Medina, al que pertenece Reinaldo Párez Pérez, que no ha descartado la posibilidad de que el tema llegue y que pueda ser aprobado. Antes de Johanna, yo quiero hacer una pregunta a usted y a Dani. Esto es necesario porque si el diputado o la línea que no quiera que se apruebe este proyecto, si llega al Congreso Nacional, lo que hay que hacer es no votar por él. Entonces, ¿cuál es la situación? No, lo que hay que hacer es votar contrario para rechazar. Votar contrario, o sea, no votar por el proyecto. Esa es la verdad. Entonces, esa es como la democracia. Yo estoy ahí con Reinaldo. Entonces tiene el PLD o la línea de Lionel reunirse con sus diputados que no voten por este proyecto. Y la línea de Abinader también que no vote por este proyecto. Yo pienso que eso está claro. Así es. Sí, va un poquito más allá, pero... Es un poquito más complicado. Lo simplifiqué. Bueno, hubo varias intervenciones ayer. Los dos senadores del PRM, Santiago Zorrilla, por ejemplo, que no es el senador del Ceibo, que lo he escuchado en muy pocas ocasiones, sus intervenciones. No sé si es que yo lo he visto muy poco o que él ha tenido muy pocas intervenciones a lo interno del Senado. Tomó un turno en el día de ayer, y el presidente del PRM también, el senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, también hizo uso de la palabra, motivando sobre todo el retiro de las tropas militares de las inmediaciones y a lo interno del Congreso Nacional, que decía José Ignacio Paliza que habían hasta perros adiestrados a lo interno del Congreso Nacional, y que eso representaba una vergüenza para la población y para los legisladores. Pero hubo una intervención de la senadora Sonia Mateo. Sonia Mateo, senadora del Partido de la Liberación Dominicana por Dajabón. Sonia Mateo, que en algún momento fue leonelista. Sonia Mateo fue leonelista. Varios senadores fueron leonelistas en aquel entonces, pero bueno, las circunstancias van cambiando y las lealtades no tienen por qué ser eternas, podrán asegurar algunos. Entonces Sonia Mateo tomó un turno para reprochar al presidente de su partido, del PLD, diciendo que aunque había sido presidente en 3 ocasiones, no era un político. Y cuando iba como a ponerse interesante el debate, Reinaldo Párez Pérez, que le ha tocado difícil a Reinaldo, desde el 2015 le ha tocado difícil a Reinaldo, y ahora también le toca un momento delicado por el que pasa el Partido de la Liberación Dominicana, tanto como presidente del Senado como secretario general del partido. Entonces le llamó la atención a Sonia Mateo, de hecho le dijo que cambiara el discurso por donde iba, y decía él, bueno, yo soy el secretario del partido y estoy presente aquí, no es correcta la forma en la que usted se está refiriendo al presidente de nuestra organización, cambia el discurso, le dijo. Bueno, y ella le pidió disculpas y cambió como el tono y la línea por donde iba, y pienso que eso es parte de lo que le ha faltado al Partido de la Liberación Dominicana
de ambos lados. Son muchas las cosas que se le han dicho al presidente de la República, Danilo Medina, el jefe de Estado, la primera persona del país. Son muchas las barbaridades que se le han dicho, propios PLDistas y externos. Pasa un poco más como si fuera la oposición que se la dijera o personas que no sean miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero no. Muchos PLDistas, entiendo yo, que le han faltado el respeto al presidente de la República. Igual ha pasado con el presidente del partido, con Leonel Fernández, muchos PLDistas que también le han faltado el respeto. Entonces pienso que han faltado personas que tengan la autoridad y la posición que tuvo Reinaldo Pared Pérez ayer en el Senado de la República de mandar a Sonia Mateo a cambiar el discurso. Sonia Mateo, que si es senadora hoy, fue porque en algún momento la cargó en sus hombros Félix Bautista. Pero hay cosas que se van olvidando y se van quedando como en el camino. Pero Reinaldo ha tenido momentos muy complicados para él como político y como secretario general del PLD. En aquella ocasión, en el 2015, cuando hubo de presentarse la reforma a la Constitución para modificarla y presentar la reelección del presidente Danilo Medina, Reinaldo tuvo que renunciar a su aspiración como candidato. No recuerdo cuáles eran todos los candidatos en ese momento, eran muy pocos, pero Reinaldo renunció a su candidatura como aspirante a la presidencia de la República para apoyar la posición del presidente en ese momento y aún del licenciado Danilo Medina Sánchez. Y ahora también está en una situación delicada, o sea, Reinaldo es aspirante a la candidatura de su partido e igual y secretario general, entonces tiene que estar como lidiando con muchas cosas, mantenerse de forma institucional para no afectar a un lado ni en otro. Pero pienso que si hay una persona al que debieron asumir los danilistas en esta ocasión, que pienso yo que no va a presentarse el presidente a propósito de tantas cosas que pasan diario y que a veces obligan a uno hasta cambiar de opinión, yo pienso que finalmente el presidente Danilo Medina no se presentará aunque llegue a reformarse la Constitución. Entonces, si hay un hombre o un candidato al que debieron abrazar y asumir los danilistas, se llama Reinaldo Pared Pérez. Pero eso no ha sucedido. Hay otros aspirantes, pero sin duda que uno de los más cercanos al presidente de la República, que siempre ha estado ahí, no desde el 2015, desde mucho antes, los Pared Pérez han estado bastante cercanos al presidente Danilo Medina y Reinaldo ha sido sin duda uno de ellos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, llamó a sesión para el próximo martes. Ahora hay que ver si las cosas cambian de aquí al martes, porque lo que se ha visto es que van a seguir incrementándose las protestas y las manifestaciones frente al Congreso. Ya decíamos al principio que Reinaldo ha dicho que no se van a retirar los agentes de las afueras del Congreso. Y de aquí al martes, si no cambia, dicen la línea de Leonel, los 93 que se retiraron ayer, de Leonel y del PRM, que es el partido de oposición, de que no van a volver al Congreso Nacional o no van a sesionar si finalmente no se retiran los militares de las afueras del Congreso Nacional. Veremos entonces qué pasa de aquí al martes cuando está llamada la sesión por parte del presidente Radamés Camacho.